una Student Branch organiza. Le damos la bienvenida a nuestra disertante Sofía Romero. Antes de dar inicio, queremos presentar a los organizadores brevemente. WIE es un grupo de afinidad del IEEE de la UNA Student Branch. Es una red global de miembros y voluntarios dedicados a promover a mujeres ingenieras y científicas e inspirar a niñas de todo el mundo a seguir sus intereses académicos en carreras STEM. Como visión, visualizamos una sociedad conjunta de hombres y mujeres del IEEE que usan colectivamente sus diversos talentos para innovar a beneficio de la humanidad. Nuestra misión es facilitar el involucramiento de las mujeres en las disciplinas técnicas a nivel mundial y fomentar el interés en niñas y adolescentes de todo el mundo en materias de diversos sectores STEM. En WIE UNA hacemos webinars, capacitaciones, proyectos y alianzas. A continuación, te presentamos a los subgrupos de trabajo encargados de cumplir con nuestros objetivos: marketing, cursos y charlas, WeTech, WeEducation y los nuevos subgrupos: Astro Club, becas y oportunidades, concursos IEEE, actividades distendidas. Ahora le doy la palabra a Sasha Casila. Hola, ¿qué tal? Quiero presentar ahora el capítulo técnico de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología. ¿Quiénes somos? Voluntarios y miembros estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción de las carreras Biología, Biotecnología, Ingeniería electrónica con énfasis médica, Farmacia, Bioquímica, Ingeniería en Ciencias de los Materiales, Electromecánica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Alimentos. ¿Qué hacemos? Webinars, capacitaciones para el desarrollo de proyectos, reuniones de integración, divulgación científica a través de las redes sociales. Trabajamos de forma virtual también con estudiantes de secundaria en talleres y charlas. Los grupos de trabajo que tenemos son el comité de cursos y charlas, el comité de marketing, el Comité de Ciencias y nuestro más reciente comité que está organizando para lanzar próximamente, muy pronto, las Olimpiadas de Biología. Para dar inicio, solo me queda recordarles que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados de manera que no existan distracciones. A medida que avanza el webinar, pueden ir redactando sus consultas o comentarios en la sección del chat, los cuales serán respondidos al finalizar la disertación. A continuación, le cedo la palabra a la universitaria Sofía Romero, quien es analista de desarrollo galénico en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Laboratorios LASCA. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y también resaltar la importancia que tienen este tipo de espacios para las mujeres en la ciencia. Eh, para comenzar, me presento. Yo soy Sofía Romero. Soy estudiante de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Asunción. También estoy estudiando bioquímica y actualmente estoy desenvolviéndome como analista de desarrollo galénico en laboratorios LASCA, específicamente en la parte de lo que son los medicamentos y productos de lanzamiento. Me voy a tomar un momentito para poder compartirles la presentación. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí se ve. Okay. Bueno, primero que nada quisiera dar una introducción en lo que es hoy en día la importancia de la industria farmacéutica. Hoy en día nosotros podemos... Espérenme que tengo un problema acá. Un momentito. Ay, bueno.
Quisiera hablar primero que nada que cuáles son los desafíos, la importancia, los comienzos, una pequeña introducción. Podemos hablar que en el siglo XXI tenemos un montón de incógnitas y de posibilidades en cuanto a la profesión farmacéutica, porque sufrió una serie de transformaciones. La farmacia que una vez conocía así largas épocas de estabilidad, ahora es cambiante, es dinámica y está sometida a situaciones que obligan a dar respuestas imaginativas y audaces. El farmacéutico anteriormente era prácticamente un ayudante del médico y hoy se encarga de la producción y de todo lo que tiene que ver la ciencia detrás de los medicamentos y en un futuro probablemente sea el experto en comunicación y gestión de los medicamentos. Mientras el mundo se transforma, la farmacia avanza y ante el farmacéutico se abren nuevas posibilidades. Todo apunta que van a haber grandes avances terapéuticos y que los medicamentos van a sufrir modificaciones y van a jugar un papel importante en el progreso y la calidad de nuestra sociedad. La industria farmacéutica siempre está muy arraigada a la parte de la salud pública en nuestro país. Siempre tiene que estar adaptándose a las necesidades de los pacientes. Y su principal mercado por eso son las personas y las enfermedades. Entonces, para estar en el orden de poder cumplir con estas necesidades de la población, ya sea para prevenir, tratar o curar una enfermedad, consecuentemente también va a afectar la calidad de vida. Una de las principales diferencias que nosotros podemos encontrar de la sociedad de antes y la de hoy en día es el acceso a información. Uno puede así percatarse que el acceso a Internet y la cantidad de información con la que nosotros contamos, y no solamente los que están en la parte de la ciencia, sino también los usuarios, eh, es mucho, comparativamente con lo que era antes, es demasiado diferente porque anteriormente podíamos escuchar historias de nuestros profesores o incluso nuestros padres que nos contaban que para poder llegar a una fuente o para tener una información, generalmente tenían que hacer una búsqueda bibliográfica profunda y a veces cuando encontraban, si es que encontraban, o uno no estaba actualizada o dos estaban en un idioma que ellos no podían comprender. Para nosotros tenemos una ventaja sobre esto porque en la actualidad contamos con fácil acceso a cualquier tipo de información, a papers, a revistas científicas. Si se hace una investigación y tiene conclusiones, podemos saber en el día el proceso y inclusive si es que está en un idioma que no comprendemos, se puede traducir con un simple clic. Y por un lado, todo esto facilita el trabajo de difundir conocimiento científico y que pueden ser como campañas de prevención, tratamientos para enfermedades, pero sin embargo también podemos observar que por el otro lado esto afecta a los mercados y la economía del país, marcando tendencias visibles en el consumo. Me gustaría adentrarme en esta parte, en lo que fue el 2020 y la pandemia y cuál fue el efecto de la pandemia en la industria farmacéutica. Nosotros podíamos observar que siempre la industria farmacéutica estaba como en las sombras, sabíamos que existía, pero no era muy llamativo, mientras que en estos últimos 2 años eso cambió, estuvo en el ojo del huracán prácticamente la industria farmacéutica porque pudimos ver cómo había una tendencia, según las informaciones que se empezaron a manejar, que empezamos a ver una situación totalmente nueva a nivel mundial y crítica. Y ocasionó una corriente en la que las personas comenzaron a consumir productos, medicamentos que anteriormente pasaban totalmente desapercibidos. De repente veíamos que los jabones, el alcohol en gel, el alcohol al 70, desinfectantes, había todo tipo de desinfectantes para el piso, habían cámaras de desinfección para entrar en diferentes lugares. Entonces todo esto empezó a hacer que ese mercado empiece a aumentar y también una exigencia mayor en cuanto a la producción de estos productos. Y así también no solamente
este tipo de productos, sino también cuando empezaron a salir nuevas informaciones sobre posibles tratamientos preventivos para para lo que era así el COVID. Empezaron a salir diferentes estudios sobre el uso de ciertos medicamentos. Empezamos a escuchar sobre la hidroxicloroquina, sobre la ivermectina, y todos estos empezaron a ser una necesidad básica dentro de lo que era la producción de medicamentos en Paraguay. A simple vista parecía que se podía ir a la par, pero luego cuando empezó a extenderse la pandemia, se empezaron a observar faltas. Había diferentes situaciones en las cuales de repente personas que estaban malintencionadas subían los precios de medicamentos o por el simple hecho de que no se podían adquirir en cualquier parte, entonces estos se vendían a un precio desorbitante y la situación ya a un nivel nacional se volvió insostenible. Ya cuando empezaron a incrementar los casos graves e internaciones en las unidades de terapia intensiva, consecuentemente hubo una remarcada necesidad de medicamentos y en nuestro país ya faltaron otros medicamentos para estadios más graves como era el atracurio, el midazolam, como la adenosina, ya medicamentos que se utilizaban en el UTI, pero que nosotros como país no producíamos y se traían la mayoría importados. Y en el hecho de que esto era una situación a nivel mundial y no a nivel nacional, entonces los productores de estos medicamentos se estaban centrando más en una producción interna para sus pacientes y no tanto en la exportación como era antes. Entonces se observó ahí una problemática en la cual el país y la industria farmacéutica tenía que actuar rápido y tenía que prestar atención no solo a la necesidad de los medicamentos, sino también a la información y los estudios que se estaban realizando en otros países. En mi experiencia personal, cuando empezamos en la parte de la producción de medicamentos, empezaron a salir un montón de productos de lanzamiento donde el atracurio era el, la prioridad número uno de lo que tenía que salir sí o sí porque estaba en total falta. En otros países estaban ya apretando más para la parte de pruebas para realización de vacunas y acá a nivel local, durante toda la pandemia, tratando de ir a la par y unos pasos un poquito más adelante de los diferentes estadios a través de la enfermedad, tuvimos que ajustarnos y trabajar de una manera acelerada. Eh, pero no es como que nosotros, porque hay una gran demanda, no es que podemos empezar a producir en masa y acelerar todo lo que se pueda, no. No es como que vamos a sacar el pan del horno y vamos a tirar las brasas y que se cocine como sea y vamos a entregar el producto como pueda llegar. En realidad, la producción de medicamentos tiene etapas que son las que garantizan la calidad de este medicamento. Y el consumidor final no es solamente un consumidor, sino que es una persona enferma, como por ejemplo en el caso del atracurio, eran personas que estaban en un estado grave. Entonces, observando toda esta problemática, acelerando lo que era la producción de los medicamentos, se pudo lograr que a nivel de producción nacional se hagan las primeras ampollas de atracurio en Paraguay, pero fue un trabajo en conjunto de día y noche, de todos los fines de semana y eh, garantizando que se cumplan todas las especificaciones de almacenamiento y también de elaboración para que este sea seguro. Entonces, ahí podemos observar que es realmente importante la industria farmacéutica dentro de nuestro país, porque en situaciones como esta la producción local es lo único que es nuestra única salida. El desarrollo de los medicamentos básicamente es como un arte. La industria farmacéutica es como una orquesta que necesita que todos los instrumentos estén en sintonía, afinados y vayan marchando a un mismo compás. Y detrás de un comprimido que consumimos hay muchísima ciencia compleja donde participan diferentes órganos en los cuales podemos encontrar un equipo multidisciplinario enorme.
pero ya también teniendo en cuenta lo que fue en cuenta el alto costo que tiene la terapéutica y cómo esta va generando un consumo de mayores recursos económicos de cartera de salud pública, tanto salud pública como individual, como presentó esto en la pandemia. Mundialmente se analiza día a día el impacto para tratar de reducir este porcentaje de costo para garantizar y brindar una, un, un blindaje en el manto de dudas que presentan los productos paraguayos, porque ustedes siempre van a escuchar que hay cierta duda de que por qué los productos paraguayos son un poquito más baratos, la calidad no es tan buena, empiezan a hacer comparaciones de que será realmente que se hace como se tiene que hacer. Es tan desconocida la industria farmacéutica en nuestro país que realmente tenemos que nosotros ser eh, tenemos que ser también así disertantes de contar lo que pasa dentro de una industria farmacéutica y entonces tenemos que saber que todo esto comienza con una necesidad a la cual tenemos que darle una solución. La necesidad siempre va a estar ahí, las personas enfermas siempre van a existir, lamentablemente. No existe un medicamento que cure completamente todas las enfermedades. Entonces nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia de cuál es la necesidad de hoy en día. Si es que no es un problema en nuestra salud pública, de repente un tipo de enfermedad, no podemos estar produciendo un montón de medicamentos para esa enfermedad. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta cuál es la necesidad a nivel de salud pública. Entonces, acá podemos hablar en el estudio de lo que es la evaluación, o sea, de la evolución de lo que es la industria farmacéutica paraguaya. Se pueden identificar dos desarrollos bien marcados y claramente diferenciables que son que la industria nace a mediados de los años 30 y era conocido más bien por las prescripciones magistrales, que eran de recetas médicas que se preparaban en los laboratorios y después se empieza a convertir en un incipiente industria de formulación de medicamentos. Y se entiende por formulación de medicamentos a la transformación de una sustancia activa que tiene propiedades terapéuticas en un medicamento y que se conserva inalterable por un periodo de tiempo por lo menos de 3 años. Y así se inicia la fabricación de los primeros medicamentos paraguayos denominados específicos. En los años 40, la farmacéutica presenta un crecimiento importante y las primeras plantas industriales en el Paraguay comienzan a instalarse. A principios de los años 60, cuando Paraguay se hace más bien elegible para los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que financió algunas de las importantes plantas farmacéuticas que hoy en día conocemos. Les estoy mostrando ahora lo que fue los comienzos. Ahí en el fondo se ve al laboratorio Lasca, el primer edificio que ellos tuvieron, y imaginar cómo eso fue creciendo ahora que prácticamente es una mini ciudad dentro de San Lorenzo y teniendo plantas también en Mariano Roque Alonso y diferentes tipos de expansiones que tuvo. Entonces, viendo el pasado, podemos hablar también de la actualidad. ¿Cuál es el, cuál es el presente de la industria farmacéutica? Nos damos cuenta que gracias a los avances tecnológicos, a poco tiempo los equipamientos que nosotros estábamos utilizando quedan obsoletos. Entonces, es una carrera de innovación por parte de los laboratorios para dar cumplimiento a normas internacionales y también así permitir de esta forma el ingreso de los productos paraguayos al mercado internacional. Nosotros tenemos que tener una vista fuera ya del país y también tener una producción de nuevas sustancias, ya teniendo en cuenta la producción de nuevas sustancias activas que están basadas en la biotecnología. Aumentó significativamente en los últimos años la producción de medicamentos biotecnológicos y en muchos casos está superando a los compuestos de base tradicional que son la sintética. Y se espera que estos productos biotecnológicos se conviertan en los próximos años en el sector predominante de la industria farmacéutica mundial. En Paraguay, las empresas farmacéuticas se concentran más en lo que es la producción de medicamentos de origen sintéticos.
Pero cabe destacar que se están dando los primeros pasos en nuestro país en el rubro de medicamentos biotecnológicos. Ya existe una de las primeras plantas biotecnológicas, esperemos que haya más en otras industrias también, de que traen materias primas importadas que son biotecnológicas y se hace la forma farmacéutica acá. Entonces, si bien Paraguay no tiene hoy la capacidad de generar materia prima, nosotros no hacemos los principios activos ni los excipientes, sí tiene la capacidad industrial de transformar esta materia prima en un producto farmacéutico. Y los productos farmacéuticos que se elaboran en Paraguay se le llama los medicamentos similares, que son aquellos medicamentos donde el fármaco, la sustancia activa, la vía de administración, la concentración, la potencia, todo eso eh, tiene la misma que el medicamento innovador, que después de haber pasado así por muchas pruebas de intercambiabilidad, ha demostrado ser igual o equivalente al producto innovador. Están habiendo nuevas legislaciones que quieren implementar en Paraguay sobre la bioequivalencia y bioextensión dentro de lo que son los medicamentos similares que se fabrican acá, que la mayoría de las industrias fabrican todos medicamentos similares. Y entonces después también podemos hablar de lo que es la industria farmacéutica paraguaya y cuál es el impacto que tiene. La industria farmacéutica acá está constituida por 21 laboratorios de capital nacional y dos que son de empresas de origen extranjero. De todas ellas, 14 son los que cuentan con certificación de buenas prácticas de fabricación y control, y entre esas se encuentra el laboratorio Lasca, y existen también empresas que comercializan de capital extranjero, o sea que son filiales, sucursales o representantes locales de marcas de medicamentos que realizan sus operaciones de venta de los productos terminados acá. Actualmente nosotros podemos hablar que el 98% de los medicamentos provienen de la industria farmacéutica y solo el 2% ya queda de lo que se hace en cuanto a la prescripción magistral. Finalmente, también podemos decir que la industria farmacéutica es un campo laboral que emplea alrededor de 3.600 personas de forma directa y 20.000 de forma indirecta. Una de las características de la industria farmacéutica es la divisibilidad de actividades que componen la cadena de valor, es decir, la posibilidad de que las actividades lleguen a desarrollarse en diferentes ubicaciones geográficas. El rubro farmacéutico constituye un rubro que es interesante para la industria manufacturera de Paraguay. Los productos paraguayos han tenido una mayor participación en cuanto al mercado interno que los productos importados por empresas. Y en cuanto a la evolución del comercio internacional de medicamentos, siempre se presenta un crecimiento positivo, pero no es tan comparable como las exportaciones que tienen otros países locales, inclusive mismo dentro de nuestro país, donde se importa de Brasil, Argentina, Chile, pero que de repente por legislaciones que tienen ellos que son más bien para proteger el capital interno, entonces se nos complica un poco más, pero siempre estamos tratando de cumplir todas las normas internacionales para que nuestros medicamentos eh, puedan ser manufacturados y también producidos en otros países y comercializados también directamente. En cuanto al desarrollo de los medicamentos, el sector farmacéutico a una escala mundial está dominado ya hablé de eso, perdón. Como les dije, estaba dominado por dos tipos de laboratorios, que eran los laboratorios que son de investigación y los que son de comercialización. Los que son exclusivamente de comercialización son aquellos que son las filiales, las sucursales que traen los medicamentos y que directamente van al público.
Los primeros que hablé, que son los que son laboratorios clasificados como de investigación, son aquellas que se encargan del descubrimiento de nuevas drogas y su posterior producción y venta. Estas establecen así patentes de explotación y marca bajo una licencia. Y dichas sustancias investigadas son las que nosotros utilizamos después para fabricar los medicamentos. Aproximadamente el 85% de las materias primas que se generan se elaboran en Estados Unidos y Europa. Y mientras que en Latinoamérica y en el caso específico de Paraguay, como dije, depende directamente ya de la importación de estos principios activos y excipientes debido a la falta de productores locales en esto, porque es una, es como muy, es muy caro producir materia prima, porque no tenemos de repente los recursos naturales para hacerlo. Y entonces nosotros nos enfocamos más en lo que es ya la forma farmacéutica. El desarrollo de un medicamento comienza siempre con el conocimiento acerca de una enfermedad. Y por medio de una investigación básica, los medicamentos se elaboran a través, o sea, a partir de un componente activo, que puede ser una molécula sintética o puede ser justamente de origen biotecnológico. Y todos los medicamentos siempre van para la prevención, mejoría, cura de una enfermedad. Este proceso de obtención de la molécula química es lo que nosotros denominamos como síntesis y junto con su purificación constituyen todas las actividades fundamentales en cuanto a la investigación y desarrollo de un fármaco para una enfermedad. Seguidamente se realizan ya en una etapa preclínica, se realiza la selección de las moléculas que tienen actividad a través de estudios farmacológicos y toxicológicos y con el fin de tener un primer acercamiento de su acción. Y dichos estudios se basan principalmente en experimentos sobre animales. Y una vez terminada toda esta investigación preclínica y para determinar ya la eficacia y la seguridad del fármaco, se realiza una investigación clínica y a través de la investigación efectuada sobre los seres humanos es lo que nosotros podemos determinar si es que va a tener un efecto adverso o si es que realmente cumple con la función a la cual está destinado. Debido a que estos estudios se tratan con seres humanos, la regulación sanitaria empieza a ejercer su función desde esa etapa. Bueno, entonces dentro de este cuadro nosotros podemos ver en la primera parte que habla de sustancias químicas, cultivos de microorganismos y tejidos vegetales y animales y cómo se puede conseguir un principio activo de estos tres pilares. Ya nosotros como industria farmacéutica paraguaya nos abocamos más en esta parte donde ya teniendo el principio activo y los excipientes hacemos una dosificación. Ya se demostró que la droga es eficaz y segura para su utilización en el tratamiento de una enfermedad y la investigación básica ya está realizada. Entonces ya se pasa a lo que es la fase de desarrollo y dentro de esto lo que es el desarrollo galénico y analítico. Entonces acá nosotros podemos observar qué es lo que consiste un desarrollo galénico. Prácticamente lo que consiste es que encontrar una combinación o fórmula con otras sustancias que la hagan asimilables con el organismo humano. O sea, que nosotros podamos procesar esa droga. Y dicho proceso de formulación consiste en la mezcla de ingredientes, principio activo y excipientes para formar un medicamento final. Todo comienza con una preformulación que consiste en la caracterización físico-química del principio activo. Acá nos vamos a hacer preguntas como ¿qué tipo de molécula sintética es la que nosotros estamos trabajando? Vamos a hacer una pregunta como que si es de pH, o sea, es de pH dependiente, es hidrofóbico, qué forma farmacéutica es la que nosotros necesitamos, cuál es la dosis segura, qué excipientes se pueden elegir para trabajar con esta molécula. ¿Puede llegar algún excipiente a degradar o interferir con nuestro principio activo? ¿Qué tipo de máquinas vamos a necesitar para elaborarlo? Y si existe algún tipo de material, ya sea embalaje, que podría reaccionar a tener contacto.
Ahí es donde nosotros tenemos que hacer una exhaustiva investigación, no solo en la parte bibliográfica, sino pruebas a pequeña escala. Y una vez que tengamos una fórmula probable, debemos concentrarnos en los métodos analíticos que vamos a utilizar para poder asegurar, o sea, garantizar la calidad del medicamento. En eso podemos ver ya sean si son técnicas compendiadas o no, técnicas internas, ya dentro de eso entra toda la parte analítica y una vez que se aprueba a pequeña escala toda la parte que es la preformulación, formulación, tenemos una fórmula probable, entonces realizamos estudios de estabilidad. Lo que va a hacer es, lo que debemos hacer es someter a nuestros medicamentos a una temperatura y humedad de almacenamiento en la cual pueda, en una acelerada, estresarle para ver cómo se comporta en situaciones críticas, vamos a decirle, donde haya una temperatura de humedad muy alta. Ya después, teniendo en cuenta del lugar de donde provenimos, en este caso Paraguay, que es un lugar que es cálido y húmedo, tener también una estabilidad natural donde tengamos una temperatura y humedad controlada, pero que sea alta y que se ajuste a lo que sería el clima de nuestro país y cómo se comporta el medicamento, ya sea cuando esté en ese tipo de situaciones en el transporte o que esté en un estante. También tenemos que hacer una estabilidad de estantería porque también tenemos fluctuaciones muy grandes en cuanto al clima de nuestro país. Y una vez que observamos que al pasar por todos estos procesos la dosis no se ve afectada, entonces ahí podemos aprobar la preformulación. Y así también, luego de este estudio, cuando ya tenemos todo aprobado, tenemos que empezar a tener estrategias de cómo vamos a producir estos en grandes cantidades, ya una producción industrial. Si es que en algún punto de esta estabilidad no cumple el medicamento con la dosis, se empieza a degradar, nosotros también tenemos que tener estrategias de estabilización y ya establecer especificaciones del medicamento. Bueno, este medicamento no se puede guardar a esta temperatura, este medicamento hay que tener muchísimo cuidado, esto tiene que estar siempre en cadena de frío, etcétera. Y una vez que pasamos por todo este periodo ya vamos a un cambio de escala y tiene que presentarse una trazabilidad de la estabilidad de esta fórmula, pero ya a un nivel, como dije, en producción industrial. Y una vez que pasa por este nivel de producción industrial, ya tenemos que el medicamento va a ser comercializado en el mercado a través ya sea de farmacias, de clínicas, de hospitales, y donde ahí no termina la investigación sobre este medicamento, ahí continúa, debido a que tenemos que tener mucha atención con respecto a los efectos que está teniendo este medicamento, y de esto se encarga lo que es la farmacovigilancia, de todos los efectos adversos que puede presentar la población que está consumiendo este medicamento. Dentro de, realmente no es súper exacta esta ciencia, podemos realizar todo, aprobar todo, y después ya cuando llega a las manos de un consumidor puede haber quejas, podemos encontrar que hay algo que salió mal. Y entonces la mejora continua es primordial en el ámbito farmacéutico, por lo que también vamos a tener estos casos donde los medicamentos tienen que entrar en una reingeniería. Por ejemplo, no siempre tiene que ser algo malo, puede ser que una persona se queje de que tenga un jarabe que empieza a cristalizar el azúcar, o también no necesariamente que sea malo, sino para innovar lo que es nuestro producto, porque podemos presentar la misma fórmula donde cumple todo, pero mejorando un excipiente, teniendo un excipiente de mayor calidad que hace que este tenga un mejor metabolismo, que se libere mejor. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las tendencias de consumo. Eh, Ahí podemos empezar a presentar así medicamentos que sean gluten free, que sean para celíacos, medicamentos que ya no contengan azúcar, que tengan correctores de sabor, y empezar siempre a estar a la vanguardia y constantemente actualizándonos en lo que es el mercado.
Podemos hablar de características de la industria y podemos decir que el sector farmacéutico es un sector que se caracteriza por ser intensivo en capital, o sea que implica que requiere una estructura de producción con maquinaria y tecnología que es sofisticada y para poder desarrollar el proceso de producción. Y esta infraestructura permite que se cumplan con los parámetros de seguridad y calidad que deben reunir los medicamentos. Y por esa razón también se tienen altos costos en procesos en cuanto a la investigación e innovación. Me gustaría hablar un poco también de lo que son las tendencias en la industria farmacéutica. Acá podemos hablar que siempre se tiene así lo que más se busca son procesos de alianzas estratégicas entre los países productores de medicamentos y también las empresas multinacionales dedicadas a esta industria. También podemos observar que en las industrias de nuestro país hay una mayor especialización del trabajo. Entre los productores de medicamentos, de repente podemos observar que hay ciertas industrias que no se encargan tanto de los medicamentos, les gusta, están haciendo más la parte estéril, empiezan a especializarse y ser un poco más específicos y abarcando así diferentes tipos de formas farmacéuticas. Después también tenemos que tener en cuenta que hay una tendencia a cambiar los embalajes que extiendan la vida útil del producto. Ya no se usa más PVC, alu, se empiezan a utilizar nuevos tipos de embalaje como PVDC, entre otros, que hacen que este producto tenga una mayor protección y que extienda su vida útil y por consecuente se consiga reducir las pérdidas en cuanto al costo de estos medicamentos. Y también podemos hablar de la relación de las diferentes disciplinas para obtener productos de mayor calidad y más diferenciados. Hace unos años se veía a la química farmacéutica como el todo de todo lo que es sintético, farmacológico ahí, y ahora de repente están habiendo nuevas formas de nuevas ciencias que empiezan a unirse con la química farmacéutica, como es la biotecnología, para poder producir un medicamento de mayor calidad. Entonces siempre está actualizándose constantemente. ¿Cuáles son los desafíos que presenta? Eh, lo más importante son las nuevas enfermedades que se presentan. Pudimos observar todo el desequilibrio que significó para nuestro país el coronavirus, por lo cual la industria farmacéutica tuvo que estar actualizándose y fue un desafío poder atravesar sobre todo ese camino y poder acompañar las necesidades de la población. Y eso va a seguir pasando en cuanto se empiecen a aparecer nuevas enfermedades. Siempre tenemos que estar constantes, así como nuevas enfermedades, nuevas terapéuticas. También otro desafío que tienen las industrias farmacéuticas son los periodos de tiempos prolongados que se requiere para producir nuevos medicamentos. Se necesita pasar por todo un proceso legislativo y así también un proceso ya de investigación que suele tomar sus años. No es algo que te llega un día y ya al día siguiente se libera. También se empiezan a elevar los costos en cuanto a la producción de medicamentos. Mientras más calidad, de repente los costos también empiezan a subir. También se habla de la necesidad de implementar siempre nuevas tecnologías en los procesos de producción. No podemos tener una máquina que tiene más de 25 años funcionando en una industria, porque empieza a tener errores, empieza a producir de una manera ineficiente. Entonces tenemos que estar siempre adecuándonos a lo que son los avances tecnológicos. Y también las etapas del ciclo de vida de los productos cada vez son más cortas y el nacimiento de más competidores, porque es una industria que está yendo siempre en auge y empieza a producirse nuevos competidores. Entonces podemos decir que la industria farmacéutica dentro de nuestro país es un componente muy importante en la economía en general. Dado que los productos que se fabrican son productos de alto valor agregado, por ello, para producirles se requiere de altas inversiones y de recursos humanos altamente calificados, de modo que los nuevos medicamentos cada vez sean más efectivos, mejorando la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. Me gustaría en esta parte hacer un poco de hincapié de lo que es la transición del estudiante de una carrera científica al mundo laboral. Y
hablar un poco de lo que es la intención de estudiar y trabajar. Siempre se habla de un fenómeno de cambio que indudablemente es una naturaleza incierta y que genera a los estudiantes una gran cantidad de emociones que pueden ser positivas, negativas, pero que afectan al sujeto mismo y que al enfrentar el mundo laboral es uno de los desafíos de la vida que vamos a tener, así como fue seleccionar en su momento la carrera universitaria, también va a ser un desafío que tenemos que enfrentar. Y yo creo que estar a la par, trabajando y estudiando, nos hace, nos hace realmente darnos cuenta cuáles son las áreas de la carrera en la cual queremos desarrollarnos y luego contrastar con lo que estamos estudiando y qué es lo que queremos ser de profesionales. Y ahí es cuando nosotros vamos construyendo nuestro rol profesional. Ya la experiencia con la práctica profesional tiene una muy importante influencia, porque la mayoría de los presentes seguro están estudiando lo que es una carrera científica y tienen un montón de lo que sería la salida laboral, ya sea en la parte de documentación, si va a ser algo industrial, a qué me quiero dedicar, qué es lo que quiero hacer. Y realmente teniendo ese gran abanico de posibilidades, una herramienta que se puede utilizar desde el trabajo, porque dentro de lo que es la experiencia, vamos a ver que a veces podemos encontrar que algo que creíamos que nos gustaba tal vez no nos guste tanto y empezar a abocarnos y realmente encontrar aquello que nos apasiona y enamorarnos de lo que son nuestras carreras. Aparte de eso, algo que yo observé muchísimo y que creo que es realmente eh, dentro de la carrera lo que es la formación profesional. Nosotros podemos vernos como un estudiante que está siempre intentando pasar etapas, siempre estudiando para pasar un examen, estudiando para pasar otro, y después de eso como que se te olvida lo que estudiaste, después vas y te vas al mundo laboral y decís, pero voy a saber si algo sé, no sé. Entonces ahí vos cuando estás trabajando podés empezar a construirte ya como un futuro profesional y ver a la carrera no tanto como algo que tenés que pasar y obligaciones, sino más bien algo que te está fomentando para tener un rol profesional más específico y de calidad. Aparte que también puede agregar, es un valor agregado en cuanto al currículum, tener experiencia siempre se busca. En lo que es realmente la posibilidad de poder trabajar estudiando, creo que si tienen la posibilidad se tiene que hacer, porque además de toda esta experiencia y de cuánto vas a poder hacer más específico tu conocimiento, también vas a poder ampliar tu campo de conocimiento por el hecho de que siempre, al menos en la industria, existe un grupo multidisciplinario en el cual encontramos biotecnólogos, químicos farmacéuticos, están tecnólogos de producción, químicos industriales, todo tipo de químicos, todo tipo de ingenieros. Entonces podemos tener, cuando existe un problema, hay demasiados enfoques diferentes a los cuales nosotros también podemos expandir más nuestro conocimiento. Y ya con eso quería alentarlos en esa parte y con eso, para terminar, me gustaría dejarles con esta frase que creo que es muy, que tiene mucho que ver con nuestro tema que hablamos hoy, que es que nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Y esta frase es de Marie Curie, que es una de las exponentes una de las mujeres exponentes más importantes de la ciencia, y habla mucho de lo que es el temor y a lo desconocido, que fue lo que nos pasó en estos últimos años, y cómo nosotros en vez de temer tenemos que estar siempre dispuestos a aprender y a comprender lo que está pasando en la ciencia. Y con eso termino y muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Universitaria Sofía de Romero. Muy interesante y enriquecedora la charla que nos acabas de presentar. Ahora daremos paso a la sección de preguntas y respuestas. Si pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para poder estar leyendo.
Gabriela Romero pregunta, ¿qué consejos darías a tus colegas químicos que quieran incursionar en el área de investigación farmacéutica y desarrollo galénico? ¿Qué herramientas recomendarías? Lo que yo más recomendaría sería adentrarse lo más que se puede en la parte que es conocimiento de lo que son formas farmacéuticas y un poco más de lo que es así la tecnología farmacéutica para conocer más o menos cómo son los equipos. Pero lo que yo más creo que tenés que hacer siempre es tener una actitud de aprendizaje y en una entrevista cuando te vas decir exactamente todo lo que sabes, cuánto sabes y cuánto querés aprender y cuánto estás dispuesto a aprender. A mí me tocó en la entrevista de trabajo que tuve en Lasca, fue prácticamente primero como un examen técnico de qué es lo que sabía y qué es lo que no sabía. Y ya dentro de lo que fue así, lo que yo creo que más le gusta a las industrias farmacéuticas de contratar estudiantes es que pueden formarles desde cero, pueden hacer que ellos realmente se enfoquen en el enfoque que tiene la industria en la que están trabajando. Si eso responde tu pregunta. Marcos pregunta, ¿cuánto tiempo toma desde la primera síntesis de un principio activo hasta que el medicamento está comercializado o varía demasiado? Y hablando así de lo que fue, dependiendo de qué tan urgente es el medicamento, porque cuando hablamos de una síntesis generalmente se realizan en ya laboratorios de primer mundo que son como los de Estados Unidos y ellos, dependiendo de qué tipo de principio activo se está trabajando, van a implementar más recursos a lo que sea más urgente. En el caso de lo que fueron las vacunas, por ejemplo, vimos cómo prácticamente todos los recursos que era para la salud empezaron a meterse en esa parte de la investigación, acelerando el proceso. Generalmente el desarrollo de una vacuna toma como 6 años y vimos que ya con unos cuantos estudios preliminares, porque no fueron así 2 años nomás, pero unos cuantos estudios preliminares, al acelerar y poner la atención, ya se pudo acelerar en 3 años, que fueron ya 3, 4 años con lo que fue nuestro, ya en el 2021. En cuanto a los demás que son sintéticos, ya si en un proceso de fabricación dentro de nuestro país puede tomar de 3, 4 años fácilmente, dependiendo de la urgencia que se tiene para ese medicamento. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio nuevamente a las chicas de organizadoras. Les agradecemos a la disertante por su predisposición, por dedicarnos tiempo y compartir sus conocimientos. También agradecemos la presencia de todos los participantes y les recordamos que este webinar quedará registrado en YouTube y que podrán encontrar más información de futuros eventos visitando nuestras redes sociales. Gracias a todos. Muchísimas gracias y a todos los que también participaron, gracias.